¿Sabías que Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional? El país tiene un programa de 45.000 millones de dólares que fue aprobado en 2022. La deuda pública ha alcanzado cifras récord, poniendo al país en una situación muy complicada. Pero esta no es la única nación que presenta problemas de este tipo. Por eso hoy te hablaré sobre los países que podrían colapsar en 2023. Si quieres enterarte cuáles son los retos que están enfrentando estos lugares, no te despegues. Número 1. En Argentina, en junio de 2022, la deuda bruta del gobierno argentino subió a 378.518.000.001, monto histórico que representa 8 veces el monto del crédito que Argentina tomó en 2018 y que fue renovado en marzo de 2022 por 45.000 millones. Desde hace algunos años, los niveles de endeudamiento que ha alcanzado el país han sido un motivo de debate en el plano económico y político, y los especialistas han advertido que 2023 puede ser un año realmente difícil para la economía argentina, pues comienzan en este año pagos pesados que se han ido postergando. El modelo de endeudamiento que Argentina adquirió es sumamente riesgoso, pues cada vez debe pagar más por los intereses del total de vencimientos que pagará en 2023. 3 de cada 10 pesos que van a devolver representan intereses y 6 de cada 10 son con organismos internacionales. Se estima que los años 2023 y 2024 serán los más complicados en cuanto al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En el pasado el país ya ha incumplido los términos de pago de la deuda y se tuvieron que ajustar los planes de pago. Número 2. Ucrania. La situación de Ucrania es muy complicada debido a la invasión rusa en su territorio, la cual sigue en curso, por lo que es casi seguro que tendrán que reestructurar su deuda de más de 20.000 millones de dólares. En septiembre de 2023 podría llegar la crisis, ya que se vencen los pagos de bonos por 1,200000000 de dólares. La compañía estatal de gas de Ucrania, Naftagaz, solicitó a los acreedores internacionales que hicieron los pagos de la deuda durante 2 años y se cree que el gobierno ucraniano podría hacer una petición similar con lo que respecta a su propia deuda. Por otro lado, se ha estimado que el país requerirá invertir más de 100.000 millones de dólares para reconstruir toda la infraestructura dañada con los bombardeos y el conflicto bélico. Por esta razón, algunos especialistas coinciden en que la mejor estrategia que puede seguir el gobierno ucraniano es detener temporalmente los pagos de bonos a través de un acuerdo. Todavía no se sabe el impacto real que tendrá en la economía de Ucrania la guerra con Rusia, ni si el gobierno podrá cumplir con todos los compromisos financieros en 2023. Aunque oficialmente se ha anunciado que sí lo hará. De acuerdo con las estimaciones, la economía ucraniana se contraerá un 35% y su actividad económica estará marcada por los daños a los cultivos y la disminución de mano de obra. 7 millones de personas se han convertido en refugiadas y otros 7 millones se han visto obligados a desplazarse internamente por la guerra. El Banco Mundial calcula que Ucrania requerirá por lo menos 349.000 millones de dólares para recuperarse de los impactos de la guerra, lo que representa 1.5 veces el tamaño de la economía ucraniana en 2021. Por otro lado, la pobreza en el país aumentará y se cree que el porcentaje de la población que vivirá por debajo del umbral de pobreza puede llegar al 60%. Número 3. Túnez. Túnez es uno de los países que actualmente corren más riesgo, pues tiene un déficit presupuestario de casi 10% y una de las facturas salariales más altas en el sector público. El país se encuentra a unos pocos pasos de enfrentar una crisis financiera y desde julio intentó llegar a un nuevo acuerdo de préstamo a cambio de un polémico paquete de reformas. El plan de reformas incluye congelar los salarios, detener la contratación en el sector público, disminuir los subsidios a la energía y los alimentos, así como vender acciones de empresas estatales. El sindicato de trabajadores se opuso a esta reforma y organizó una huelga nacional. El país ha sido afectado por las consecuencias globales de la guerra entre Ucrania y Rusia. Por esta razón, el gobierno tunecino se acercó al Fondo Monetario Internacional para buscar un préstamo de hasta 4.000 millones de dólares a cambio de las reformas. El sindicato de trabajadores ha dicho que las reformas pueden ocasionar una gran inconformidad y un colapso social, pues el poder adquisitivo caerá y la inflación subirá. Por otro lado, Túnez se encuentra enfrentando la peor crisis política desde la revolución de 2011, pues el presidente tunecino Kais Saied destituyó al parlamento y empezó a gobernar por decreto, una medida que ha sido muy cuestionada por sus opositores y por distintas voces. Todo esto en el contexto de la guerra.
ha complicado mucho la situación de Túnez, pues el conflicto bélico encareció las importaciones de cereales y de hidrocarburos, de las que el país depende, agravando más la crisis que ya lleva desarrollándose una década. La crisis financiera ha atrapado en que los tunecinos vivan la escasez de productos básicos como la harina, el azúcar y el café, lo que ha provocado fuertes manifestaciones contra el presidente, a quien culpan de la situación, la cual ha empeorado desde que él llegó al poder en 2019. Número 4. Ghana. Ghana ha tenido que recurrir a préstamos urgentes y su moneda perdió durante 2022 y un cuarto de su valor, mientras que la inflación en el país se disparó hasta el 30%. Las finanzas gubernamentales se encuentran en su punto más débil, mientras que Ghana enfrenta una profunda crisis. La situación se originó varias décadas atrás, pues el gobierno ganés se había endeudado tanto en el año 2000 que empezó a tener problemas para cumplir con sus pagos. Se decidió que el país se suscribirá a la iniciativa de dos países pobres altamente endeudados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Al finalizar esta iniciativa, en 2006, la deuda de Ghana era de $780 millones, lo cual equivalía a 25% de su PIB. Desde ese momento hasta hoy, la deuda aumentó un 7.000% hasta alcanzar los $54 mil millones, es decir, un 78% del PIB. De acuerdo con los especialistas, el gobierno ganés ha fallado de manera recurrente en la construcción de una economía sólida, llevando al país a una dependencia del financiamiento extranjero. El Fondo Monetario Internacional ha afirmado que además de reestructurar su deuda, ya no necesita limitar su endeudamiento y respetar la ley de responsabilidad fiscal. Lo cierto es que la crisis se agravó en diciembre de 2022 y el país anunció la suspensión de pago en algunas de sus deudas externas, incluyendo los eurobonos, argumentando que las reservas internacionales del Banco de Ghana eran limitadas. Al igual que el resto de sus recursos financieros, a la par han estallado diversas protestas en las calles, lo que ha llevado a Ghana a una situación muy inestable. Número 5. Egipto. Egipto tiene actualmente una relación deuda-PIB del 95% y pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional en marzo de 2022. El país enfrenta nuevas presiones económicas desde que estalló la guerra entre Ucrania y Rusia, pues los inversores extranjeros abandonaron en masa este y otros mercados emergentes. En los últimos años, Egipto ha tenido que recurrir en 3 ocasiones al Fondo Monetario Internacional, pues en 2016 pidió un préstamo de $12 mil millones. En mayo de 2020, uno de $280000000 y en junio de 2020, uno de $520000000. Además de la elevada deuda, otro de los problemas que enfrenta Egipto son la inflación y la escasa liquidez en divisa extranjera. La economía egipcia ha recibido una serie de golpes en años recientes, pero uno de los más graves se derivó de las consecuencias que trajo la invasión rusa a Ucrania. Desde marzo de 2022, la moneda egipcia perdió un cuarto de su valor y la inflación llegó al 15%, mientras que los precios de los productos se han mantenido subiendo diariamente. El país está en una situación complicada, pues importa el 80% del trigo a Rusia y a Ucrania. Así que el gobierno adoptó medidas drásticas para frenar un poco la inflación. Por ejemplo, prohibir la importación de una serie de productos. Entre los planes para que el país se recupere de la crisis está crear un paquete de incentivos para subir a 65% la contribución del sector privado en la economía y atraer inversionistas extranjeros. Número 6. Kenia. En la actualidad, Kenia está gastando el 30% de sus ingresos en el pago de intereses y sus bonos han perdido casi la mitad de su valor. La deuda pública de Kenia pasó del 68.5% en 2020 al 70.3% en 2022. El país está viviendo una grave crisis alimentaria debido a la sequía, la elevada inflación, las catástrofes climáticas y los conflictos internos. La crisis económica se agravó por la pandemia de COVID-19, la severa sequía, que ha sido la peor en 4 décadas, y la guerra en Ucrania. Los kenianos han padecido esta crisis profundamente y una gran parte de la población ha tenido que recortar sus comidas diarias de 2 a 1 solamente. Esto ha llevado a que haya manifestaciones en las que se exige que bajen los precios de los productos básicos, los cuales se dispararon a raíz de la guerra, pues el país importa un quinto de sus granos de Rusia y un 10% de Ucrania. Desde 2008, los gobiernos kenianos han llevado a cabo un plan llamado Visión 2030,
que incluye grandes proyectos de infraestructura, lo que implicó que la deuda se cuadruplicara hasta alcanzar casi 70.000 millones de dólares. Esta alta deuda en inversión no se ha traducido en un mejor nivel de vida para los ciudadanos. Número 7. Etiopía. El progreso económico en Etiopía se ha visto frenado por la guerra civil en 2020. El gobierno etíope solicitó una rebaja de la deuda y un paquete de ayuda presupuestaria de 150.000 millones de dólares para respaldar a varios países del continente africano que se vieron en apuros económicos por la pandemia de coronavirus. Sumado a la crisis por la COVID-19, el país enfrenta desde 2020 un conflicto armado que ha dejado miles de muertos, millones de desplazados y a miles de personas padeciendo hambre. Esta guerra inició en noviembre de 2020, 2 años después de que Abiy Ahmed llegara al poder, quien fue mal recibido por el Frente de Liberación del Pueblo de Tikrit. La región de Tigre se ha visto muy afectada desde que estalló el conflicto y en la actualidad se encuentra sin servicio de internet, sin alimentos y sin medicinas. En este contexto, el país ha continuado pagando su único bono internacional de $1,000,000,000 y busca obtener una disminución de la deuda bajo el marco del programa Marco Común del G20. Número 8. El Salvador. En agosto de 2022, El Salvador aprobó la prórroga de varias leyes para aliviar la crisis económica que ha estado sufriendo el país, y así poder mantener los precios de los combustibles bajos. Por otro lado, el gobierno salvadoreño decidió invertir parte de las arcas nacionales en Bitcoin, criptomoneda que desde finales de 2021 se ha mantenido a la baja. El presidente Nayib Bukele promovió que el Bitcoin fuera una moneda legal curso desde septiembre de 2021, momento en el que también se decidió invertir parte de las finanzas públicas en esta criptomoneda. Esta resultó ser una mala decisión, ya que desde la compra de los primeros bitcoins realizada por el gobierno salvadoreño hasta la fecha, la moneda ha perdido un 67% de su valor, por lo que la pérdida estimada fue de $70 millones. Analistas internacionales han advertido que El Salvador podría incurrir en el incumplimiento de pagos de deuda y diversos especialistas han coincidido en que la medida de adoptar al Bitcoin como moneda no fue una buena decisión. Número 9. Pakistán. Las reservas de divisas en Pakistán han caído a un mínimo de $9,800,000,000 lo cual es apenas suficiente para 5 semanas de importación. Mientras que la rupia pakistaní se ha ido debilitando hasta mínimos históricos. Actualmente, el gobierno destina hasta el 40% de sus ingresos al pago de intereses de deuda. El alto precio de las importaciones de energía ha llevado a Pakistán al borde de una crisis en la balanza de pagos, por lo que se inició un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para sacar al país de las dificultades económicas en que se encuentra metido. El acuerdo implica que el país recibirá $1,170,000,000, pues ingresó a un programa con el fondo que podría además abrir nuevas vías de financiamiento externo. El gobierno tiene el reto de cara a 2023 de reducir el endeudamiento y de aumentar los ingresos, enfocándose en los contribuyentes de mayores ingresos y a la par proteger el gasto en desarrollo. El nuevo gobierno pakistaní decidió retirar los subsidios no financiados de los sectores del petróleo y la energía que habían sido otorgados por el anterior primer ministro durante sus primeros días en el cargo. Además, se impuso un gravamen sobre el petróleo que aumentará los precios en un 70%. Número 10. Bielorrusia. Bielorrusia ha enfrentado sanciones por parte de la Unión Europea por haber apoyado a Rusia en la invasión contra Ucrania. Entre las sanciones financieras están restricciones de financiamiento de algunos bancos, prohibición de las transacciones de activos y reservas del Banco Central bielorruso y desconexión de 5 bancos bielorrusos del sistema SWIFT, una red a gran escala que facilite el movimiento de capitales entre países. Además, se ha prohibido la importación en sectores clave para la economía del país, como hidrocarburos, potasa, transporte y materias primas. En la guerra entre Rusia y Ucrania, Bielorrusia ha tenido un papel clave. Por una parte, ha estado encargado de organizar reuniones entre delegados rusos y ucranianos, pero también ha prestado su territorio para el despliegue militar ruso. En medio de este conflicto se votó un cambio en la constitución bielorrusa para volver a contar con armas nucleares. Por si fuera poco, se ha comentado que las tropas bielorrusas podrían unirse a la invasión en una operación militar conjunta. Todavía no está claro el nivel de afectaciones que traerá al país esta alianza. Número 11. Ecuador.
Ecuador se ha visto sumido en una nueva crisis con protestas violentas y un intento de derrocar al presidente Guillermo Lasso. Las protestas generaron escasez de alimentos y medicinas, así como una reducción drástica de la producción de petróleo para disminuir el descontento social. El gobierno anunció un recorte en el precio de la gasolina, la condonación de la deuda y los subsidios para fertilizantes, pero no resultó suficiente. En medio de la crisis, la producción de petróleo cayó en 1.8 millones de barriles, pues los bloqueos impidieron el transporte de suministro hacia los bloques petroleros. Esto significó una pérdida de 166.4 millones de dólares en el sector petrolero. Mientras tanto, la inconformidad se mantuvo con los protestantes, exigiendo la disminución de los precios en los combustibles y una mayor inversión en salud y educación. Este panorama poco favorable se complica más por el alto nivel de deuda que tiene el gobierno ecuatoriano, pues los pronósticos estiman un aumento del déficit fiscal del sector público al 2.4% del PIB. El país lleva más de una década de déficit fiscal consecutivo, ya que en 2008 fue el último año en que se registró un superávit. Los peores déficits históricos se registraron en 2014 y en 2020, llegando a sobrepasar los 6.000 millones de dólares, mientras que para 2022 el déficit fue de 230.000.000 de dólares. Actualmente, la economía ecuatoriana depende de los ingresos tributarios y petroleros, pero estos últimos son variables, mientras que los ingresos tributarios no son suficientes para cubrir los gastos corrientes, que son en su mayoría sueldos y salarios públicos. Para el año 2023 el gobierno tiene el plan de colocar nuevamente bonos en el exterior, lo que implica más deuda, la cual llegó en 2022 a 74.030 millones de dólares, de los cuales 46.455.000.000 corresponden a la deuda externa. Número 12. Nigeria. Nigeria gasta casi el 30% de sus ingresos sin pagar intereses sobre su deuda, a pesar de que el país es líder en la producción de crudo internacional y que el petróleo es su principal fuente de ingresos. Estos beneficios no han permeado en la sociedad nigeriana y sigue siendo profundamente desigual. Por otra parte, el Plan de Transacción Energética de Nigeria eliminará los subsidios al combustible y aumentará los costos de la energía para la mayor parte de los nigerianos. El Banco Mundial ha impulsado estas medidas a pesar de que especialistas han comentado que el aumento de precios hará crecer la pobreza en el país. Se ha señalado que la mala gestión gubernamental y la economía en crisis, con una carga de deuda cada vez mayor, ha acrecentado la pobreza elevando el costo de bienes y servicios. Otro problema grave es el robo de petróleo crudo y la falta de funcionamiento de las refinerías. Los gobiernos nigerianos han recurrido préstamos innecesarios y el mal estado económico ha provocado una migración masiva de capital humano, especialmente de trabajadores profesionales, lo que deja a la nación sin una contribución valiosa. En este contexto, el panorama para 2023 se observa complicado para este país africano. ¿Eres de alguno de estos países? Déjanos comentarios, tu opinión y cómo crees que está la situación. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejarnos tu opinión en la caja de comentarios a continuación. Esto fue Economía para Inquietos y como siempre, gracias por vernos.